La mayoría de las mujeres después del embarazo sufren grandes cambios corporales, que preocupan a las mujeres en mayor o en menor grado dependiendo de cada caso específico. En esta oportunidad, el cirujano plástico Ernesto Mendoza nos va a comentar cómo podemos recuperar la figura perfecta después del embarazo. Todas aquellas mujeres que han presentado sus embarazos y que ya tuvieron todos los embarazos planeados durante su vida, ella siempre el embarazo va a traer consecuencias, ¿ok? En la mayoría de las pacientes. Entonces estas pacientes siempre tratan de recuperar aquella figura que perdieron después del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las características de estas pacientes que pasaron por el número planeado por ellas de embarazo? Generalmente estas pacientes, las quejas más frecuentes son flacidez a nivel de la región abdominal, producto del embarazo como tal, y los cambios a nivel de la región mamaria. Entonces, ¿qué pasa? Existen pacientes que a veces presentan mucha flacidez mamaria. Entonces, en el caso de estas pacientes van a meritar cirugía. ¿Cuáles son estas cirugías que ellas pueden realizarse? Bueno, dependiendo de la paciente. Básicamente, la paciente tiene que ser evaluada para ver cuál es la indicación que ella tiene. Existen a veces, ellas pueden presentar varios cambios. Por lo menos hay unas pacientes que a nivel de la región mamaria, las mamas se presentan un poco más pequeñas, pueden presentar hipomastía. Eso es una queja bastante frecuente. Algunas pacientes te dicen, mira, después del embarazo los senos me quedaron bastante más pequeños. Bueno, en el caso de esas pacientes, se le puede ofrecer implantes mamarios. Entonces, con los implantes mamarios, la paciente recupera aquel volumen perdido tras el proceso de lactancia y todo eso. Con aquellas pacientes que presentaron una caída, esas pacientes se pueden hacer una mastopexia con o sin el uso de implantes mamarios, dependiendo del gusto de la paciente. Existen algunas pacientes que te dicen, no quiero implantes mamarios por las consecuencias que puede traer a largo plazo o porque simplemente es un cuerpo extraño. Entonces, en el caso de esas pacientes se le ofrece realizarse una mastopexia, ¿ok? El levantamiento sin el uso de implantes mamarios. O en el caso de aquellas pacientes que quieren una mama bien definida, que la quieren bastante redondita, que te dicen yo quiero un seno que sea bastante redondo y que esté bien en su sitio, en ese caso también disponemos del uso de implantes mamarios. Y a nivel de la región abdominal, puede acumularse grasa a nivel de la región abdominal, puede ser simplemente la acumulación de grasa para aquellas pacientes que tienen la suerte de que la piel se recupere después que no presenten mucho. Exacto, puede ocurrir. Hay muchas pacientes que no presentan aquella flacidez. Generalmente después del primer embarazo los cambios no son tan notorios como después del segundo embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando las pacientes presentan solamente grasa a nivel de la región abdominal, acumulación de tejido graso, esas pacientes se pueden someter a una lipoaspiración y los resultados son bastante buenos. Si presentan algún grado de flacidez, una mínima flacidez, se puede recurrir a la mini dermo. ¿Ok? En el caso se le da un poco más de tensión a la región abdominal. Y en el caso de aquellas pacientes que presentan una gran flacidez con estrías a nivel de la región abdominal, pueden someterse a una dermolipectomía, ¿ok? Que es para eliminar todo ese exceso de piel y para reposicionar toda la parte muscular, ¿ok? Para darle más tensión a todo lo que es la parte muscular. La paciente, ya una vez que ha culminado su embarazo, que tuvo su bebé, la paciente comienza el periodo de lactancia. Va a depender de cuánto tiempo dure el periodo de lactancia. Normalmente se recomienda que sea 6 meses posterior a la suspensión de la lactancia. ¿Qué quiere decir? Que si la paciente le dio pecho a su bebé durante los próximos 6 meses, ¿ok? A partir del momento en el cual paró la lactancia o paró de dar pecho al bebé, a partir de ahí contamos 6 meses y después de esos 6 meses es cuando puede ya acudir para evaluarla y someterla a la cirugía. Después de este tipo de tratamientos específicamente en la región abdominal, ¿puedes volver a engordar, te puede volver a surgir esa flacidez a nivel abdominal dependiendo de cómo lleves tu ritmo? Exacto, eso es una pregunta bastante frecuente por todas las pacientes. Me dicen, ¿qué garantías tengo yo del futuro? Yo siempre les digo, no hay garantías. Recuérdate que lo que tú vayas a hacer con tu vida, los cambios que vayas a presentar son impredecibles. Entonces, hay pacientes a veces que han quedado embarazadas nuevamente, ¿ok? Hay pacientes que presentan cambios de peso, ¿ok? Y eso obviamente afecta a la cirugía. Obviamente eso va a tener efectos directos sobre la cirugía, ¿ok? Pero básicamente con la cirugía, después del embarazo, lo que se busca es esto. Por lo menos este es el caso de una paciente que había tenido un embarazo gemelar. Este es el caso de la paciente antes de la cirugía, en la cual sus senos estaban un poco caídos y ella quería optar o quería tener un abdomen bastante plano, ¿ok? Por lo menos en el caso de esta paciente, acá se nota lo que es la cicatriz abdominal. A la cicatriz.
Esa es la cicatriz abdominal, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Esa es una de las principales preocupaciones de las pacientes cuando va a someterse a una dermolipectomía. Todas dicen, ay, pero es que es una cicatriz bastante grande. Por lo menos en este caso, en el caso de esta paciente, es una paciente que tiene un medio operada. Obviamente, después del proceso de cicatrización, va mejorando y ve ya cómo está la cicatriz. Ya después se hace muy poco perceptible después del tiempo, ¿ok? Por supuesto. Para personas que tienen mala cicatrización, me imagino que es un trauma. Exacto, que eso siempre va a depender del tipo de cicatrización que tenga la paciente, ¿ok? Entonces, básicamente serían esos los cambios. Por lo menos aquí tenemos una paciente después del embarazo, antes de la cirugía, y después así fue como ella quedó. Pero obviamente tiene una cicatriz que se acompaña a nivel de la línea del bikini, ¿ok? En esto también insisto y te comento que es importante que las pacientes se sometan con un especialista, ¿ok? Que tenga la capacidad de realizar estos procedimientos, porque he visto muchos procedimientos que son realizados de la forma equivocada con resultados bastante feos, ¿ok? Yo he escuchado, o hay un mito, que este tipo de tratamientos se debe realizar en personas que no sean tan gordas, porque no quedan los mismos resultados, pero en este caso vemos que no es así. Sí. ¿Esto tiene alguna influencia? Sí, bueno, obviamente siempre va a depender de la paciente, va a depender el resultado que vas a obtener, ¿entiendes? Pero sí, básicamente, pero todas las pacientes, la idea es que todas las pacientes tengan la opción de mejorar y de sentirse bien, independientemente de cómo sea. Hay unas que son más gorditas, hay unas que son un poco más delgadas, pero básicamente todas van a mejorar, ¿ok? ¿Este tipo de tratamiento los recomiendas ya después que estás segura que no vas a tener más hijos? Claro, exacto. Eso siempre es una recomendación segura. Pierdes la operación por completo. Exacto. No es que la vayas a perder por completa, pero sí vas a comprometer los resultados y entonces siempre es mejor que termines de pasar por todos los embarazos que tienes programados y una vez que ya terminaste con esa parte, con esa etapa de tu vida, que culminaste esa etapa de tu vida, pues te sometas a la cirugía. En este caso vemos que son 2 cirugías. Exacto, por lo menos en el caso de esta paciente ella utilizó implantes mamarios con una mastopexia y se hizo una dermolipectomía, pero hay pacientes que solo recurren a la dermolipectomía, hay pacientes que solo recurren a los implantes mamarios, hay pacientes que solo recurren a la mastopexia, va a depender, la paciente tiene que ser evaluada. ¿Y qué tipo de complicaciones pueden generar a partir de estos tratamientos específicamente? Bueno, todo procedimiento quirúrgico tiene riesgo de complicaciones y toda paciente antes de someterse a estos procedimientos debe realizarse todo lo que es el control. Se va a realizar todos los exámenes de sangre, todos los exámenes de laboratorio, todos los exámenes de imágenes, la evaluación cardiovascular preoperatoria y se va a determinar el riesgo que la paciente tiene y si la paciente puede o no someterse a esta cirugía. Claro, porque después del embarazo puedes quedar con ciertas complicaciones, si es cesárea en el caso específico me imagino que tienes que esperar más tiempo. No necesariamente, va a depender de muchos factores. La paciente tiene que ser evaluada como un todo, evaluar y determinar si la misma está en capacidad de someterse al procedimiento quirúrgico o no. La mayoría de los pacientes viene a hacerse ¿qué? ¿Cuál es el tratamiento más solicitado? En las pacientes después del embarazo los tratamientos más solicitados son estos. Básicamente, corrección de la región mamaria y corrección a nivel de la región abdominal. Básicamente, yo diría que el más solicitado es la dermolipectomía. ¿Y en general? En general, en Venezuela aquí es la mamoplastia de aumento. Uno de los procedimientos más solicitados, la mamoplastia de aumento, la rinoplastia y la lipoaspiración. Bueno, amigos de Noticias 24, eso ha sido todo por hoy con el doctor Ernesto Mendoza, quien nos explicó cómo recuperar la figura perfecta después del embarazo. Espero que hayan disfrutado de este especial que Noticias 24 trajo para ustedes. En la cámara de Eric Blanco, Cindy Rivero, Noticias 24.